En este vídeo repasaremos cómo obtener los puntos de corte de una función con los ejes coordenados. Bueno, ejes pues tenemos dos, el eje X y el eje Y. ¿Qué característica tienen los puntos que están en el eje X? Pues que están a una altura 0. Luego, la altura, que es la coordenada Y, de estos puntos es 0. Mientras que los puntos que están sobre el eje OY cumplen que no están ni a la izquierda ni a la derecha, luego que tienen una coordenada x0. Yo creo que esto es una forma de acordarse de la característica que satisfacen los puntos tanto del eje OX como del eje OY, y así es como puedes razonar en vez de memorizar y que después te surjan dudas. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos. En primer lugar, consideramos la función f de x igual a x al cuadrado menos 7x más 12. Y bueno, los puntos de corte ya sabes que son con el eje X y con el eje Y. Razona en cada caso que satisfacen pues, los puntos de corte con el eje X. Si un punto está, ya no lo voy a hacer más porque ya sabes, se razona siempre igual. Si está sobre el eje X, pues satisface que está a una altura 0, luego que Y es igual a 0. Entonces buscamos los puntos de la gráfica de la función que tienen por coordenada y 0, o sea que están sobre el eje OX. Y igual a 0, ya sabes que y es f de x. F de x es x al cuadrado menos 7x más 12. Esto sí, que es 0. Hay que calcular cuándo vale x, es resolver esta ecuación. X sería igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 7 al cuadrado que es 49, menos 4 por a y por c, partido de 2 por a. Te quedaría 7 más menos raíz cuadrada de 49 menos 4 por 1 por 12, 4 por 1, 4 por 12, 48. 49 menos 48, 1, partido de 2. Raíz de 1 es 1. Y aquí obtenemos dos soluciones. 7 más 1 partido 2 con el signo más y con el signo menos 7 menos 1 partido 2. 7 más 1, 8 partido 2, 4 y 7 menos 1 sería 6 partido 2, 3. Luego los puntos de corte con el eje OX son, recuerda que la y vale 0 con x4, o sea el 4, 0, y la x3 con la y0, el 3, 0. En cuanto a los puntos de corte con el eje OY, pues ya sabes, un punto está sobre el eje OY si no está ni a la izquierda ni a la derecha, o sea, si su coordenada x es 0. Entonces, calculemos los puntos que están sobre el eje OY, son aquellos de la gráfica de la función que cumplen que su coordenada x es 0. Para calcular la coordenada y, como es un punto de la gráfica de la función, se obtiene a partir de la expresión. Y ya sabes que es f de x, en este caso f de 0, que sería 0 al cuadrado menos 7 por 0 más 12, que te queda 12. Luego en este caso se tiene que el punto de corte con el eje y sería el que tiene coordenada x0 y coordenada y 12. Bueno, pues ya hemos visto un primer ejemplo. Vamos a seguir con varios ejemplos más. Ahora, con la función f de x igual a x menos 1 partido x más 3. Ya sabes, tenemos puntos de corte con el eje OX
con el eje OY, con el eje OX, son puntos que están a altura 0, luego que la Y es 0, pero la Y es f de x, luego se obtiene que f de x, que es x menos 1 partido de x más 3, sería igual a 0, y entonces, ¿cuándo una fracción es igual a 0? Pues una fracción es igual a 0 cuando el numerador es 0. De aquí se obtiene x menos 1 igual a 0. Luego x igual a 1. Observa que x igual a 1 está en el dominio, ya que no anula el denominador. Si sustituimos x igual a 1 en el denominador, se tiene 1 más 3, 4. Y obtenemos el punto de corte con el eje x que tiene por coordenada x1 y por coordenada y, pues la que tienen todos los puntos del eje x0. En cuanto al eje y, serían aquellos puntos que no están ni a la izquierda ni a la derecha, tú te lo dibujas, son aquellos que cumplen que x es igual a 0. Es un punto de la gráfica de la función y por lo tanto, para calcular a partir de la coordenada x la coordenada y, sustituimos en la función. F de 0 sería 0 menos 1 partido 0 más 3, que te queda menos 1 tercio. Por lo tanto, el punto de corte con el eje OY sería coordenada x0, coordenada y menos 1 tercio. Vamos a por un nuevo ejemplo. Ahora consideramos la función g de x igual a raíz cuadrada de menos 4 más x al cuadrado. Bueno, pues de nuevo tenemos puntos de corte con el eje OX y con el eje OY. Fíjate que estoy presentándote ejemplos para que tú pues te entretengas un poquito, porque tú razonando ya sabes hacerlo. Y así es como lo tienes que hacer cuando se te plantea un problema. Bueno, con el eje OX ya sabemos que son puntos con coordenada y igual a 0. La y es g de x en este caso. Entonces tendríamos g de x, que es raíz cuadrada de menos 4 más x al cuadrado, sería igual a 0. Luego si pasamos la raíz cuadrada a la otra parte, pasaría como un cuadrado, nos quedaría menos 4 más x al cuadrado igual a 0. Bueno, esto puedes razonarlo de una forma más elegante. ¿Cuándo la raíz de algo es 0? Pues solamente cuando ese algo es 0. Así se razona mejor. Y esto te quedaría x al cuadrado, lo digo por el hecho de pasar la raíz cuadrada como un cuadrado. La raíz cuadrada es algo delicado, igual que pasar un cuadrado a la otra parte, porque hay que considerar signo más y menos. Entonces, así como lo acabamos de razonar, queda perfecto. Y entonces se obtiene que x es más menos raíz de 4, que es más menos 2. Por lo tanto, los puntos de corte obtenemos con x igual a 2 y x igual a menos 2, la y es 0, luego los puntos de corte serían el menos 2, 0 y el 2, 0. En cuanto al eje OY, ya sabes, x igual a 0, sustituimos para calcular la coordenada y, entonces tendríamos g de 0, sería la coordenada y para x igual a 0, porque es un punto de la gráfica de la función. G de 0 sería pues raíz cuadrada de menos 4 más 0 al cuadrado, raíz cuadrada de menos 4, que no pertenece a R. Luego, lo que está ocurriendo, y eso, si previamente hubiéramos calculado el dominio, pues ya nos hubiéramos dado cuenta, es que 0 no está en el dominio y por lo tanto no tenemos punto de corte de la función con el eje y. O sea, la función o la gráfica de la función no corta al eje y. Finalmente, consideramos un último ejemplo. Vamos a considerar ahora la función y igual al logaritmo neperiano de x cuadrado más 4. Así también es habitual que nos den una función igual a tal. Si tú te sientes más cómodo, pues dices, voy a llamarle a esa función f de x o g de x. Eso lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Bueno, pues en este caso los puntos de corte, de nuevo tenemos con el eje
X y el eje Y. El eje X son aquellos puntos que cumplen que están a una altura 0, o sea, y igual a 0. Hay que calcular la coordenada X para así tener un punto que viene dado por dos coordenadas, entonces igual a 0, pues se tiene y es logaritmo neperiano de x cuadrado más 4, esto es igual a 0. Ya sabes que el logaritmo neperiano es logaritmo en base al número e de x cuadrado más 4. Siempre que tienes un logaritmo, saqué número elevo e para obtener esto de aquí. Y ese número es 0. Luego, e elevado a 0 es igual a x cuadrado más 4. De donde 1 sería igual a x cuadrado más 4. Y entonces tendremos que 0 sería igual a el 1 pasa restando x cuadrado más 3. O sea, si quieres verlo al revés, que te sientes más cómodo, pues x cuadrado más 3 igual a 0. O sea, x cuadrado igual a menos 3. Y por lo tanto, x más menos raíz de menos 3. Pero esto no pertenece a R, porque en R no se tienen raíces cuadradas de números negativos. Esto lo que significa es que no existen puntos de la gráfica con coordenada y igual a 0. O sea, esta función no corta al eje X. O sea, no tienes puntos de corte con el eje X. En cuanto al eje Y, ya sabes, x igual a 0. Bueno, entonces, para calcular la coordenada Y, lo sustituimos. Y igual al logaritmo neperiano de 0 al cuadrado más 4, te queda el logaritmo neperiano de 4. Bueno, pues entonces el punto de corte sería 0, la x, y la y, logaritmo neperiano de 4. Si quieres obtener una aproximación con cifras decimales del logaritmo neperiano de 4, pues lo haces. Este sería entonces el punto de corte con el eje Y. Como digo siempre, en estos casos, pues tú has visto unos ejemplos, no hace falta que tú te apuntes a modo esquemático qué hacer en cada uno de los casos, no, eso no son matemáticas. Lo que tienes que hacer es, en cada uno de los casos, razonar cómo obtener los puntos de corte. Razonar entendiendo cuál es el concepto de logaritmo, cómo se calculan logaritmos, qué significa pues tener una raíz cuadrada igual a 0 y todas estas cosas que hemos visto aquí, cuando una fracción es igual a 0. O sea, no tienes que memorizar nada, simplemente aplicarlo y ya está. En ese caso estarás haciendo matemáticas y estaremos logrando nuestros objetivos.